Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, vuelven a estar en el centro de atención. Una decisión inesperada sacudió a sus fans y generó una ola de comentarios. Esla ha decidido cortar por completo el contacto con la familia de Halil y las razones te dejarán sin palabras. Lo que parecía ser una relación sin problemas, llena de apoyo y complicidad, ahora ha tomado un rumbo completamente diferente. Ya no quiero tener ningún vínculo con su familia. Es hora de pensar en mí, declaró Esla en una entrevista reciente, dejando claro que su decisión es firme y definitiva. Según fuentes cercanas a la actriz, todo comenzó con algunas tensiones familiares que Esla prefirió no hacer públicas. Aunque muchos pensaban que su relación con la familia de Halil era cordial, la realidad parece ser completamente distinta. Durante mucho tiempo traté de encajar, de adaptarme, pero ya fue suficiente. Me agoté emocionalmente, confesó una amiga cercana de la actriz. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan ha optado por guardar silencio ante esta decisión, lo que ha generado aún más incertidumbre entre sus seguidores. Mientras algunos lo critican por no defender a su pareja, otros aplauden su discreción. Es un tema muy personal. No quiero hablar de eso en público por respeto a todos los involucrados, habría dicho el actor en una conversación privada. Esla, sin embargo, está decidida a comenzar una nueva etapa en su vida. He dado demasiado de mí misma. Ahora es momento de priorizar mi bienestar, mi paz mental. Ya no puedo vivir en función de lo que otros esperan de mí, declaró la actriz con una firmeza que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. La decisión de Esla ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos seguidores apoyan su valentía, mientras que otros creen que está cometiendo un error al alejarse de la familia de su pareja. Una relación no solo se construye entre dos personas. La familia también cuenta, escribió una fan en Instagram. Pero otros comentarios decían, Esla tiene derecho a poner límites. Su salud emocional es lo primero. Una de las declaraciones más impactantes de la actriz fue durante una entrevista informal en un evento, no tengo nada personal contra ellos. Simplemente no quiero más drama en mi vida. Me cansé de sonreír cuando no tenía ganas. Estas palabras resonaron entre sus seguidores como un grito de libertad. Al parecer, lo que desencadenó esta ruptura fue una reunión familiar donde Esla se sintió excluida y juzgada. Fue la gota que colmó el vaso. Me di cuenta de que no tengo por qué estar en un lugar donde no me siento bienvenida, comentó. Desde ese día, tomó distancia y decidió no volver a comunicarse con la familia de Halil. A pesar del silencio de Halil, algunas personas de su entorno han comenzado a filtrar pequeños detalles que podrían arrojar luz sobre la situación. Una fuente cercana al actor afirmó, Halil está pasando por un momento muy complicado. Ama a Esla, pero también está atrapado entre su pareja y su familia. No es fácil para él tomar partido. Esta ambigüedad por parte del actor ha causado aún más polémica y ha dividido a sus seguidores en redes sociales. Mientras tanto, Esla ha comenzado a enfocarse en nuevos proyectos tanto personales como profesionales. Hace poco fue vista en una reunión con varios productores importantes, lo que ha generado rumores de que podría protagonizar una nueva serie en solitario. Este es mi momento. Quiero volver a enamorarme de mi trabajo, reconectar conmigo misma, dijo en una reciente publicación en Instagram, acompañada de una foto en la que aparece sonriente, sin rastro de tristeza. Los medios no han tardado en aprovechar esta historia, y muchos programas de televisión y portales de farándula ya han comenzado a especular sobre el futuro de la relación entre Esla y Halil. Algunos panelistas incluso se han atrevido a decir que esta separación emocional con la familia podría ser el principio del fin para la pareja. Cuando una persona se aleja de la familia de su pareja, tarde o temprano esa distancia también afecta a la relación amorosa, comentó un experto en relaciones durante un talk show. Sin embargo, hay quienes no comparten esa visión fatalista.
Varios psicólogos invitados en distintos programas han defendido la decisión de Esla, argumentando que poner límites saludables es una muestra de madurez emocional. Esla está ejerciendo su derecho a protegerse. No se trata de egoísmo, sino de autoconservación, explicó la doctora Elena Martínez, terapeuta especializada en relaciones de pareja. Por ahora, Esla ha optado por mantener un perfil más reservado, evitando entrar en más detalles. No obstante, ha compartido mensajes en sus historias que muchos interpretan como indirectas. Frases como no se trata de quien te quiere, sino de quien te hace bien o a veces alejarse es la única forma de seguir adelante han aparecido en su cuenta, generando miles de reacciones. Halil, por su parte, continúa con sus compromisos profesionales, aunque sus fans aseguran que se le ve menos entusiasta que antes. Incluso durante una reciente rueda de prensa, su semblante serio y sus respuestas breves llamaron la atención. Estoy bien, solo enfocado en mi trabajo, respondió ante la pregunta de cómo se encuentra emocionalmente. Muchos lo interpretaron como una señal de que la situación con Esla lo ha afectado más de lo que está dispuesto a admitir. A pesar de la tormenta mediática, algunos seguidores mantienen la esperanza de que la pareja pueda resolver sus diferencias. Las redes están llenas de mensajes como ojalá puedan superar esto juntos o el amor verdadero todo lo puede. Pero también abundan los comentarios más realistas, a veces el amor no basta. Si no hay paz, no hay relación que se sostenga. Lo que está claro es que tanto Esla como Halil están atravesando una etapa de transición importante. La manera en que cada uno maneje esta crisis determinará no solo el rumbo de su relación, sino también su crecimiento personal. Mientras ella busca sanarse a sí misma, él parece aún sumido en un proceso de reflexión. El tiempo dirá si sus caminos volverán a unirse o si esta decisión marcará un antes y un después definitivo en sus vidas. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que Esla hizo lo correcto al cortar lazos con la familia de Halil? ¿O piensan que este tipo de decisiones pueden destruir una relación? Déjenme sus comentarios, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Nos vemos pronto con más noticias del mundo del espectáculo. ¿Y ustedes, qué opinan sobre la decisión de Esla? ¿Creen que hizo lo correcto al alejarse de la familia de Halil? Dejen sus comentarios abajo, nos encantaría leer sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.